Bueno, ya está aquí en el estudio el maestro Alberto Orozco, él es presidente del Clúster Minero en Sonora. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido. ¿Qué tal, Soledad? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí en tu espacio. Muchas gracias por ayudarnos a comprender esto que se discute. Y cuando hablamos de minería, pues para el caso de Sonora, no es un tema mínimo. Por supuesto. Hay que decirlo, hay una aportación importante del Producto Interno Bruto derivado de la minería. Hay toda una serie de servicios y de proveeduría que se ha desarrollado y finalmente es una vocación del Estado, una parte de las vocaciones del Estado es sin duda la minería. Completamente, Soledad, lo dices muy bien. Sonora, que ahora la llamamos el corazón minero de México, representa una tercera parte de la producción minera del país. Un tercio de la producción minera del país viene de Sonora. Estamos hablando que representa entre el 18 y el 25% del Producto Interno Bruto estatal. Ese 25% ya cuando incluimos toda esa cadena de valor que viene dentro de la minería. Hablamos que la mitad de los municipios del estado tienen actividad minera, pero alrededor del 30% de ellos es su actividad principal. Entonces, para Sonora es tremendo. Son 140,000 empleos entre directos e indirectos, así que estamos hablando también de ese número de familias. 140,000 empleos. Así es. Sí. Entonces, eso representa un impacto tremendo para los sonorenses. Sí, y como dice el maestro, hay puntos de la entidad donde pues la principal actividad es la minería. Estoy pensando en Cananea, en Nacozari, Fronteras, es que, bueno, en fin. Ahora, ¿qué es lo que se pretende con la reforma que se impulsa? Bueno, mira, lo que se presenta dentro de la reforma, hay algunos puntos ahí dentro de ella que incluyen el agua, el medio ambiente, la atención a las comunidades, y yo quisiera empezar por decir que el sector minero está completamente de acuerdo con que haya regulación que afecte tanto, no nada más la competitividad del sector minero, pero también que podamos tener un mejor impacto con el tema hídrico, con el tema de medio ambiente y comunidades. Sin embargo, lo que estamos viendo con la iniciativa es que lo propone de una manera que hace muy complicado el negocio, reduce muchísimo la competitividad y simplemente pone en riesgo las inversiones mineras. Hay toda una serie de puntos, te voy a comentar algunos de los más importantes, pero quizás uno de los más conocidos es que se propone una reducción de la vigencia de las concesiones de 50 a 15 años, posiblemente renovable, no es completamente claro si sería renovable. Por supuesto, esto es tremendo para un sector que no nada más es cíclico en sus actividades, que implica un gran riesgo en las inversiones, pero que tienen una vida larga desde su etapa de exploración hasta su término, y hay operaciones que llegan a tener más de 50 años de operación minera, eso ya sin contar nada más la etapa de exploración, de desarrollo, de permisos, etc. Entonces estamos hablando de que 15 años no son suficientes para tener un desarrollo del sector óptimo, ¿no? Sí, por el gran monto que se requiere pues de inversión. Son montos grandes. Además, consideremos que es difícil encontrar un yacimiento minero. De 1,000 prospectos, aproximadamente uno llega a tener viabilidad para hacer una mina. No que ya sea una mina, sino tener viabilidad para hacerlo. Y bueno, el que se reduzca ese periodo de la concesión, pues también nos quita atractivo para la inversión que lleva ese alto riesgo, ¿no? Esa es una, quizás la más conocida. Otra de ellas es que se reduce a solamente una sustancia concesible, es decir, solo un mineral o solo un metal concesible por concesión, siendo que todos los yacimientos minerales son polimetálicos, siendo que también los diferentes metales que se puedan beneficiar en un sitio dado, pues también le atribuyen a la economía de ese proyecto. Claro. Y a potencialmente hacerlo económicamente viable. Además que los procesos metalúrgicos no son perfectos, a veces se producen concentrados de minerales en los que van diferentes minerales, y el hacerlo por una sola sustancia pues lo hace prácticamente inviable para casi todas las operaciones. Hay un tema también del agua, y aquí te subrayo que con el tema del agua estamos completamente de acuerdo como sector en que hay que cuidarla, hay que promover acciones que mejoren el acceso al agua en las comunidades, que favorezcan la recarga de acuíferos, etc. El tema aquí es que se está condicionando a la disponibilidad hídrica de la región la concesión minera. Entonces, estamos hablando realmente de dos cosas distintas, porque ya existe la Ley de Aguas Nacionales, en la que hoy día si tú quieres construir una mina,
no te va a ser posible si no logras asegurar los derechos de agua necesarios para operar en esa mina. El que tú tengas una concesión minera por sí sola no te da ese derecho, tampoco te da el derecho a la superficie de la tierra, también tienes que hacer tus acuerdos superficiales, y tampoco te da una autorización ambiental de facto, ¿no? Tú tienes que hacer todos esos procesos en la legislación que ya existe. Entonces, ¿Se gasta mucha agua, perdón, maestro? ¿Se gasta mucha agua en la exploración minera? Es un mito. En la explotación, fíjate que es un mito interesante porque, y estos son números de Conagua, en minería se gasta el 0.35% del agua nacional. La mayoría va a agricultura, después sigue el consumo humano, el uso industrial anda alrededor del 5% y de eso el minero está en únicamente el 0.35%. Y además hay que considerar que todos esos son procesos cerrados, es decir, no hay descarga de agua, el agua se recircula y hay una serie de además acciones en diferentes proyectos, porque cada proyecto es diferente también, pero en muchos proyectos hay acciones, por ejemplo, de utilizar agua recirculada o de usar agua de desecho, tratarla y utilizarla en los procesos, lo cual también te disminuye las descargas que algunos municipios tienen. Vaya, en resumen, el sector también le ha apostado a tener soluciones del agua que ayuden a las comunidades aledañas. Ha habido algunas manifestaciones y no sé si ya tengamos para poner en pantalla, por ejemplo, el comunicado, el pronunciamiento que hace la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados, sobre la iniciativa de reforma legislativa en materia de concesiones para minería y aguas nacionales, que ¿tienes conocimiento de este posicionamiento, maestro? Tengo conocimiento, no la alcanzo a leer aquí en tu pantalla sola, pero la vi hace rato, la veo aquí en tu teléfono. Básicamente habla lo mismo que de lo que hemos estado hablando nosotros, habla por supuesto del impacto económico que podría tener esta iniciativa de reforma en caso de aprobarse tal como está, porque en este momento pone muchas condicionantes a las concesiones que incluso podrían llegar a ser violatorias de TEMEC, TPP, etcétera, y que el impacto económico, pues por supuesto para el sector sería fuerte. Incluso ya desde este momento vemos afectaciones al sector porque las inversiones, al tener incertidumbre en este momento de qué va a suceder con la iniciativa de reforma, pues están reservando también el invertir en el sector mexicano, ¿no? Entonces, lo cual es preocupante, ¿no? Es bastante preocupante. Lo cual es preocupante porque si alguien, bueno, no nos vayamos muy lejos, pues si usted va a invertir para comprar una casa, pues checa el historial de la constructora, ¿sí? De la inmobiliaria, checa el historial. Lo mismo, imagínese, si va a hacer grandes inversiones, pues revisa cómo está el país, qué certeza está dando la economía del país, qué seguridad da a las inversiones. Claro, no, por supuesto, y eso está pasando ya. Obviamente vamos a seguir muy de cerca. ¿Qué queremos desde el sector minero? Pues que esto se abra a la discusión, que podamos tener el Parlamento abierto, que haya un espacio donde se puedan escuchar las diferentes voces y por supuesto también las voces de la minería, que se conozcan las diferentes caras de la minería, porque también creo que cuando uno lee la iniciativa, tal vez se puede imaginar a la minería como un ente sin cara, pero resulta que la minería va desde los pequeños mineros hasta así las operaciones mineras grandes y todo lo que hay ahí en medio. Lleva también a toda la proveeduría, a todos nuestros estudiantes que tenemos ahorita en las diferentes carreras de ciencias de la tierra. Es todo un ecosistema bastante grande que debe ser tomado en cuenta, todos ellos por igual, porque a todos les afectará. Y no nada más eso, Soledad, pero también hay una transversalidad muy fuerte. Claro. Con esta iniciativa, porque obviamente todo tiene un inicio, todo empieza con la minería, entonces las materias primas que se necesitan en diferentes industrias pueden también quedar en riesgo, temas como inversiones para el sector de la construcción, de la transformación, incluso otros que pudieran pensarse, pues quizás no tan relacionados con el sector minero, pero incluso educación, salud, específicamente también porque muchas de estas operaciones mineras llevan estos servicios de educación y salud a las diferentes comunidades alrededor de las que operan. Entonces hasta ahí también podría tener un gran impacto para nosotros. Pues ojalá sí se discuta, que se abra el tema porque no es menor.
y que se discuta pues más allá de cuestiones ideológicas, dimensionando el impacto social y económico. El maestro comentaba ahorita el impacto en algunas comunidades. Estoy pensando en Casablanca, por ejemplo, que aquí hemos tenido algunos pues algunos reportes, algunas entrevistas del impacto que ha tenido Grupo México en algunas comunidades de aquí con su proyecto, el tema de las orquestas, el Casa Grande, cortometraje, sí, así es, o sea, sí. en fin, pues, y no es menor. Pues yo creo que esperaríamos Claro. que el sector minero tenga la mantenga la voz fuerte para que se discuta el tema. Insisto, pues muy, muy apegados a la realidad. Así es. Pues muchas gracias por a ti, habernos Soledad. venido a comentar al respecto.